Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora de la tarde, nuestro tema en el cual estará basado es en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos mantener nuestra fe y nuestra buena conciencia. En el primer capítulo de la primera epístola, en su versículo número 19, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron un naufragio en la fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Y vamos a ver en esta tarde-noche cómo el Señor, a través de su infinita misericordia, nos da la oportunidad de poder mantener esa fe viva en nosotros, esa fe que ha puesto en cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar cómo mantenemos viva esa fe, vamos a ver qué es la fe. Y dice la palabra de nuestro Dios que cada uno de nosotros posee esa fe. Y en Hebreos 11:1 dice la palabra de nuestro Dios: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe, dice, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora bien, tener fe es estar completamente seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Pareciera un versículo bastante sencillo de entender, pero si nosotros no lo aplicamos a nuestra vida y entendemos lo que dice en este versículo de Hebreos 11:1, cuando dices pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, es estar seguro de lo que nosotros estamos esperando, es estar convencido de lo que no hemos visto, pero lo estamos esperando. Y la palabra sustancia quiere decir parte fundamental de algo, lo que implica que cada uno de nosotros como verdaderos creyentes lo debemos de tener. ¿Sí? Como verdaderos creyentes, cada uno de nosotros debe poseer esa fe. Dice la palabra de nuestro Dios en Marcos, en su capítulo número 11, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Y respondiéndoles Jesús les dice: tened fe en Dios. Y cuando el Señor Jesucristo estaba entrando a Jerusalén, dice que llegó al templo, dice que sacó a todos los que vendían en el templo y les repite y les dice: mi casa, casa de oración será llamado, y los expulsó y los sacó, ¿sí? Y lo iban viendo, lo iban siguiendo los escribas y los sacerdotes, los príncipes, buscando la manera de cómo lo iban a aprender y cómo lo iban a matar. Pero él, siguiendo con su ministerio, dice que pasó enfrente de una higuera y tenía hambre, y dice que fue a la higuera y nada más encontró puras hojas y nada de ningún fruto, ¿sí? Y al no encontrar fruto,
maldijo a la higuera y que no daría fruto. Y yendo él con sus discípulos, dice que pasaron donde estaba la higuera y le dijo uno de sus discípulos, Pedro, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y es cuando Jesús les responde y les dice, tened fe en Dios. Y luego allí nos da un ejemplo muy claro de qué es la fe. Dice el 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Fíjense, cualquiera dice que le dijere al monte, échate en la mar, pero si no dudare, dice, en su corazón, mas creyese que es hecho, todo lo que está diciendo, lo que dijere, dice, le será hecho. Y es cuando decíamos que tener fe es estar seguro de lo que nosotros estamos esperando. Y cuando nosotros afirmamos algo de que vamos a recibir, es porque hay esa seguridad, es porque estamos convencidos de lo que, aunque no lo veamos, creemos que lo vamos a recibir. Por eso dice, si no dudares en su corazón, mas creyere que será hecho, le será hecho. Como hijos de Dios nosotros debemos guardar sus mandamientos, acatar las ordenanzas de Dios. Debemos de hacer las cosas que son agradables delante de lo que Él dice. Y la palabra de Dios dice en Primera de Juan, en su capítulo número 3, en el versículo 22, al 24 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros le pedimos a nuestro Dios, dice que si nosotros creemos, lo recibiremos de Él, pero porque Él sabe o Él ve que nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo que el Señor busca de nosotros es que nosotros estemos en Él, permanezcamos en Él, porque dice que Él está en nosotros y Él está en Él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Como hijos de Dios, hermanos, nos enseña y nos dice que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Así, de esta manera, nosotros mantendremos viva esa fe que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, esta fe que el Señor nos ha dado es un don de Dios, y la palabra don quiere decir dádiva o regalo o presente en especial
en el que un ser superior hace a alguien. Primero, es una dádiva o un regalo o un presente, y es especial de un ser superior que le hace a alguien. Somos privilegiados nosotros, hermanos, cuando a través de los dones que ha puesto en nuestra vida, el Señor nos utiliza y utiliza esa fe que ha puesto en nosotros como un regalo de Él para nuestras vidas y para nuestra forma de ser como cristianos verdaderos, en donde cada uno de nosotros debemos de tener esa fe en nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos, en su capítulo número 12, en el versículo número 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Dice que no tenga, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Hay muchos que se dicen que son cristianos únicos, ¿sí? Y que tienen un concepto de sí mismo, que son únicos y que son superiores a todos los demás. Pero dice, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense cómo se utiliza la fe en esta parte, que no tenga alto concepto de sí, que no sea vanaglorioso, que no sea orgulloso, ¿sí? Que no sea ególatra, porque el Señor dice que a través de la fe nos ha hecho que seamos templados, ¿sí? Y esto es conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vemos pues, hermanos, que la palabra de Dios y como hijos de Dios, primero entendamos que ha sido un regalo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos hemos convertido, hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Y dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo, es una dádiva, es un presente de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos, y lo debemos de entender así. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios, en su capítulo número 2, en el versículo 8 y 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es una gracia que nosotros tenemos, la salvación, hermanos, y en su infinita bondad y misericordia, para con cada uno de nosotros, nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde dice en Efesios versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero ¿de quién viene toda esta fe? Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Dice su palabra en Hebreos, en su capítulo número 12, en el versículo número 2.
Dice la palabra de nuestro Dios: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Viene la fe, pues, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos los demuestra y nos dice: porque Él sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Vemos pues que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. También podemos entender que nosotros debemos mantener viva esa fe. Y dice la palabra de nuestro Dios en Mateo, capítulo 17, versículo número 20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A veces, para la mente, para el ojo, para el ser humano en sí, es algo difícil tener esa fe. Pero aquí la palabra de Dios dice en este versículo que si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y decíamos al principio, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es estar seguro de lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. Y cuando le decimos a ese monte que se pase de un lugar a otro y sucede, es porque nuestra fe está firme y para Dios no hay nada imposible. Y de esta manera vamos a mantener viva nuestra fe. Otra manera de mantener viva nuestra fe es a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y de esta manera podemos mantener viva nuestra fe. Dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses, capítulo número 1, versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. A través de la palabra de nuestro Dios, a través de la predicación de su palabra, podemos mantener viva esa fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso muchas veces sucede que cuando a alguien se le manda a predicar, no quiere ir, porque no está seguro de su salvación primeramente, porque no sabe lo que va a decir, porque no sabe quién es nuestro Señor Jesucristo, porque no sabe el propósito de su venida a esta tierra, porque no sabe del sacrificio en la cruz. Y aquí en este versículo dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. A través de la palabra de nuestro Dios sabemos que esa fe se mantiene viva, porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y es donde allí cada cristiano debe de participar, debe de buscar esas almas perdidas y presentarles el Evangelio.
Es de esta manera que nosotros mantenemos viva la esperanza de nuestra fe. Y también otra manera de mantener viva nuestra fe es la esperanza de la vida eterna. Es cuando nosotros sabemos que si nos mantenemos, si creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, tendremos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice la palabra de nuestro Dios en Tito, en su capítulo número 1, versículos 2 y 3. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. Vemos pues que esta esperanza la podemos nosotros mantener, la podemos dar a todos aquellos que la necesitan, para todos aquellos que tienen hambre y sed de conocer de esta verdad, de esta vida eterna. Y esta esperanza, quien nos la has dado es Dios, y el cual no miente, el cual prometió desde antes de los principios de los siglos. También dice la palabra de nuestro Dios que si nosotros, desde que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos mantenemos, seremos vencedores del mundo. Dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta, en la primera epístola universal del apóstol San Juan, en su capítulo número 5, en los versículos 4 y 5, dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo al mundo? Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Necesitas creerlo, que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él lo envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, y ponte a pensar en tu mente, que si ya naciste de nuevo en Jesucristo, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, porque eres nacido de Dios, tú podrás vencer al mundo. Pero si no eres nacido de Dios, tienes que pensar, porque tu vida está en peligro. También, para que nosotros podamos mantener nuestra fe viva, vemos en la palabra de nuestro Dios, y cuando dice acá en el pasaje que leímos, en 1 Timoteo, en su capítulo 1, versículo 20,
cuando habla de Himeneo y Alejandro, dice de los cuales, primero dice en el 19, y es el texto base que nosotros tenemos, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Y luego dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y cuando habla de estos personajes, de Himeneo y Alejandro, a los cuales dice que entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, vemos que nuestro Dios, a todos aquellos que lo han reconocido como único y suficiente Salvador, a todos aquellos que han nacido de nuevo, nuestro Dios los protege con ese escudo de la fe. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 6, versículo 16, de la siguiente manera: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando nosotros nos hallamos en peligro, cuando hay tentación en nosotros, el Señor dice que nos cubre, nos protege con ese escudo de la fe, el cual dice, podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y de esta manera el Señor nos protege. Y fíjense que hay muchas situaciones, o hay muchas personas, hay muchos que se dicen cristianos, pero son fácil presa de Satanás. Son llevados con esa facilidad, pensando en que van a poder salir de ese fango, salir de ese pecado. Y dice que le pasó a Himeneo y a Alejandro, ¿sí? Que ellos empezaron a blasfemar y dice que fueron entregados a Satanás. Vemos, hermanos, que debemos de mantener nuestra fe, pero hay momentos también, y estos momentos, cuando el Señor envía su escudo, hay momentos que también podemos sentir que nuestra fe flaquea. Y es cuando cada uno de nosotros debemos de aprender a tomarnos de la mano de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Job, en su capítulo número 3, en el versículo 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esos momentos difíciles de tentación, en esos momentos cuando sientes que no te puedes levantar, tómate de la mano del Señor. Acá en Proverbios, en este versículo dice, fíate, y la palabra fíate quiere decir confiar. Confíate de Jehová de todo tu corazón, no dudes en poner todas esas angustias, todas esas pensamientos, todas esas intrigas, todas aquellas cosas que te hacen sentir desfallecer. Confía en Jehová de todo tu corazón y no estribes, no te apoyes, dice, en tu prudencia. Creemos con ser prudentes vamos a salir adelante. Si aquí nos dice, y no estribes, no te apoyes en tu prudencia,
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. De esta manera, hermanos, estamos poniendo en práctica nuestra fe que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es cuando nosotros debemos de aprender a tomarnos de la mano de nuestro Dios. Y nos invita y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. A veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no podemos. Debemos de aprender a confiar, a reconocer a ese Dios vivo y verdadero. Nuestra fe está basada en nuestro Señor Jesucristo. De Él viene toda esa fe. Él ha puesto en cada uno de nosotros esa fe inquebrantable, esa fe que podemos tener nosotros los verdaderos cristianos. Y dice la palabra de nuestro Dios que esta fe está basada en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este actuar de cada uno de nosotros debe de ser un actuar recíproco, ya que aquí la palabra de nuestro Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. En el cristiano, Cristo vive en su corazón, Él mora en su corazón. Dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere las puertas, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Nuestra fe debe de estar basada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Porque Él nos amó tanto, dice aquí, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Por eso es que está basada la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe que el Señor ha puesto en nosotros no nos da espacio para que nosotros dudemos. No debemos de dudar de esa fe que el Señor ha puesto. Decíamos en unos versículos anteriores que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, haríamos que los montes se movieran de un lugar a otro. Esa es la fe que el Señor ha puesto en nosotros y que debemos de creer que todo va a ser posible. No debemos de dudar y de esta manera mantendremos nuestra fe sin poder nosotros dudar. Dice la palabra de nuestro Dios en Santiago, en su capítulo número 1, versículo número 6, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Fíjense cómo es la fe de aquel que duda. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. Y nosotros lo vemos muy claro en las ondas de la mar.
cuando está muy fuerte el viento, las ondas se hacen muy grandes y se mueven de un lugar a otro. Y dice que cuando nosotros dudamos en nuestra fe, no creyendo que el Señor obrará, dice que es semejante a la onda de la mar. No debemos dudar de nuestra fe, debemos de mantener viva esa fe en cada uno de nosotros. Y recordemos que para mantener viva nuestra fe, nosotros vivimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en 2 a los Corintios, en su capítulo 5, versículo número 7. Porque por fe andamos, no por vista. Vivimos, hermanos, por la fe. Estamos por la fe. Nos mantenemos por la fe. Y aquí lo dice en este versículo de 2 a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y quiero repetir esta ilustración cuando dice que era un alpinista, el cual se preparó durante meses, tanto físicamente como mentalmente, como preparando todo su equipo. Y llegó el día señalado y empezó a escalar el monte más alto del mundo. Y empezó a escalar y empezó a presentarse la neblina y empezó a subir y empezó la oscuridad. Y dice que era tan densa la oscuridad que no podía ver más allá de sus pestañas. No podía ver nada. Y en cada paso que daba, enterraba una estaca, sujetaba su cuerda, llevaba cuerdas especiales para que no fueran a reventarse si llegara a resbalar. Y fue subiendo y casi a punto de llegar a la cima o a la cúspide o a la parte más alta de ese monte. Dice que en un intento de seguir avanzando, resbala su pie y empieza a caer, y en el trayecto de la caída nada más veía pura oscuridad, y caía y no veía fin. Y se venían reventando las estacas que venía poniendo. Y vinieron sus pensamientos a su mente. Y venían los momentos, los recuerdos felices, los momentos de tristeza. Y sabía que a lo mejor su muerte era irremediable. Y seguía cayendo. Y llegó un momento en que una de las estacas estaba tan bien enterrada que lo detuvo en el aire, casi lo parte en dos, el golpe que lo detuvo, amarrada la cuerda a su cintura. Y en plena oscuridad se puso a pensar y se puso a analizar lo que había sido su vida. Pero empezó a entrar el temor en su mente y empezó a gritar: que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y sale una voz de lo infinito y le dice: corta la cuerda. Y dice: ¿cómo voy a cortar la cuerda si no sé a qué altura del vacío estoy? Y como no podía ver nada, vuelve a gritar: que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y vuelve a contestar la voz: corta la cuerda. Pasó. Al otro día, a los 4 o 5 días, dice que unos rescatistas que lo vinieron a buscar,
lo encontraron colgando de la cuerda, congelado. Y se preguntaron estos rescatistas que por qué no había cortado la cuerda. ¿Y saben a qué altura se encontraba del piso? Solamente a 1 metro de altura. Pero por no confiar en el Señor, por no tener esa fe en nuestro Dios, por eso es que murió congelado. Y es para nosotros que nos hace pensar y reflexionar que debemos de mantener viva esa fe. Debemos de estar conscientes de que sin fe nosotros no agradamos a Dios. Dice la palabra de Dios que empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice en Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, hermanos. Concluimos. Dice, ¿qué nos enseña esto que hemos hablado? ¿A qué conclusión llegamos? Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 8 y 9, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, al cual, dice, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veis. No vemos, pero tenemos las enseñanzas de nuestro Dios. No lo vemos, pero sabemos de los milagros de nuestro Dios. No lo vemos, pero también le pedimos. Y cuando el Señor nos contesta, nos sentimos maravillados por esa bendición de nuestro Dios. Debemos de amar a nuestro Dios. Debemos de tener fe, porque aunque no lo vemos, el Señor cumple lo que Él promete. Debemos de creer en Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas, en su capítulo número 11, versículos 25 y 26, como siguiente conclusión. Díceles Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La invitación, amado hermano, es para que tú, es para que yo, es para que cada uno de nosotros, dice, creamos en nuestro Señor Jesucristo. Creamos que Él es la resurrección y la vida, porque si creemos en Él, dice, aunque estemos muertos, viviremos. Esta es la bendición de la vida eterna. Y todo aquel, dice, que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Y pregunta y dice, ¿crees esto? Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, porque somos nacidos de Dios. Porque somos nacidos de Dios.
Dice en Primera de Juan, en su capítulo número 5, en su verso número 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Debemos de estar llenos de fe, hermanos. Debemos de estar convencidos que ya hemos nacido, que somos hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios, dice que venceremos al mundo. Y esta, dice, es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que el Señor quiera que cada uno de nosotros analicemos nuestra propia vida, analicemos la condición en la cual nosotros nos encontramos. Ahora en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, en que hay mucha inseguridad, en que a lo mejor salimos de nuestro hogar y ya no regresamos, en que debemos de estar confinados, en que debemos de guardarnos. Pero dice aquí que ¿quiénes son los que vencen al mundo? Únicamente es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Dice allí en el texto que tengo en mis espaldas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vas a ser el medio para que muchos se conviertan, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque esta es la verdad, porque esta es la victoria que vence al mundo. Y en estos tiempos difíciles, lo único que nosotros podemos hacer es allegarnos a Dios, confiar en el Señor. Él es nuestro Dios, es el poderoso gigante que está a nuestro lado, es nuestro escudo alrededor. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién podemos temer? Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén.